Gracias. Bueno, bienvenidos, maestra Norma. Buen día, gracias. Ana Laura también. Sean bienvenidos al primer evento, conferencia del segundo día ya vamos en el tercer día de la octava muestra de arte, simbiosis y sinestesia en el umbral de la reformulación creativa. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Sandra Mireya Guzmán Barrón. Y ella es técnico en computación del nivel medio superior, licenciada en artes escénicas de la Universidad de Guanajuato. Tiene un diplomado de cine, teatro y televisión y ha tomado una gran diversidad de talleres relacionados, me imagino, por su pasión, que es el teatro de calle, el teatro infantil, los malabares, ritmo y movimiento, así como producción audiovisual, entre otros cursos. Como experiencia laboral, ha participado en la dirección de obras teatrales que han obtenido reconocimientos y distinciones, como Tres mujeres altas, Dolor, lágrimas y sangre, La ofrenda de los sueños y Esperando Navidad. Además de participar como actriz en obras teatrales como La Escuela de los Bufones y en el cortometraje Drawing de Andrés Haynes, sin dejar de mencionar su labor como profesora de teatro infantil en la escuela Jean Piaget de esta ciudad de Guanajuato, su participación en varias producciones teatrales del Festival Internacional Cervantino, además de haber sido conductora de TV de la Universidad de Guanajuato, también como docente en la licenciatura de Artes Escénicas y actualmente me comenta que es pues directora de la compañía de teatro Nómada. Entonces me alegra mucho contar con su participación en esta conferencia que se ha titulado Conceptualización de las personas con discapacidad y custodia total. Así que le damos la bienvenida a la maestra Sandra Mireya y le cedemos la palabra. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradezco a la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato por esta invitación para compartir este trabajo de investigación que sin duda fue una gran experiencia y bueno, hasta el día de hoy no ha terminado. Esta conferencia está sustentada en la investigación realizada por mí en el año 2016 como parte de un verano de investigación científica de la Universidad de Guanajuato y bajo la tutela del maestro David Osvaldo Eudave Rosales. Para esta investigación tomé como referencia el teatro, pero sin embargo vamos a darnos cuenta conforme vayamos avanzando que se puede ser aplicado con diferentes disciplinas artísticas. Así pues, hoy les presento la conferencia Conceptualización de las personas con discapacidad y custodia total como un público emergente. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que respondiéramos 3 preguntas fundamentales para mí en esta temática. La primera es, ¿quiénes son los pacientes de custodia total? Los pacientes de custodia total son personas con discapacidad, una o varias, que derivado de sus propias discapacidades necesitan a una persona para que les ayude a realizar sus actividades básicas, como es ir al baño, asearse, comer, trasladarse de un punto A a un punto B. La siguiente pregunta es, ¿cómo viven los pacientes de custodia total? Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente es como un común denominador que los pacientes de custodia total durante sus primeros años sí pueden ser trasladados a varios sitios porque son pequeños, porque son infantes y es fácil cargarlos, trasladarlos, etc. Conforme va pasando el tiempo y se empiezan a convertir en adultos, quienes cuidan de ellos de pronto empiezan a tener dificultad para moverlos. Hablando no nada más de sacarlos de sus casas, incluso moverlos de una cama a una silla ya es una labor
complicada, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad y custodia en algún momento generalmente tienden a acabar condenados, de alguna manera voy a utilizar esa palabra, a estar en un solo sitio por la dificultad de su movimiento. Además de que, bueno, la estructura de la ciudad, pues con los callejones, con tantos escalones, etcétera, no está hecha para sillas de ruedas. Incluso en las vías ya principales nos damos cuenta que no hay accesos para sillas de ruedas, ¿no? Aunado a esto, no siempre hay la cuestión de tener, pues de tener acceso a un automóvil, acceso a una silla de ruedas. Y la última pregunta sería, ¿quiénes cuidan de ellos? En un 90% son familiares. Es la mamá, o es el papá, o son los hermanos, o son los abuelitos, o son tíos o tías. Casi siempre es un familiar de la persona con discapacidad. Bueno, habiendo enunciado esas preguntas y hablado de manera muy breve, voy a entrar directo. El proyecto de investigación, conceptualización de las personas con discapacidad y custodia como un público emergente surge de la necesidad de generar actividades artísticas que permitan un acercamiento de las artes y la cultura a personas con discapacidad y custodia. Esa es la premisa de esta investigación. Me gustaría hacer otro apartado en este momento, porque esta investigación surge como un proyecto académico. Yo estaba siendo todavía estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas cuando sale una convocatoria de los veranos de la ciencia. En realidad, en su momento no vi la magnitud de a donde me podría llevar esta investigación. Sin embargo, bueno, participo en la convocatoria, quedo, y se hace todo un proceso en un lapso aproximado de un mes, hicimos una investigación con varias personas invitadas de otros estados, expertos, etcétera, donde estuvimos tratando de extraer todos los conceptos y sobre todo más que conceptos, los argumentos teóricos y legales que nos pudieran ayudar a acercar a las personas con discapacidad y custodia como un público que necesita tener acceso al arte y la cultura y que además empecemos a trazar las rutas por donde sería este acercamiento, ¿no? Bueno, resulta una necesidad generar un encuentro con esta población minoría. Hay que tomar en cuenta que de todas las personas con discapacidad ya es una minoría en México y todavía minoría que son las personas con discapacidad y custodia. Y bueno, adaptando el quehacer teatral a sus condiciones espaciales. Como les comentaba hace un momento, conforme va pasando el tiempo, empieza a hacerse difícil incluso el traslado de una cama a una silla. Entonces, por la cuestión de generalizar, estos pacientes con custodia acaban en un solo espacio, sin acceso a ningún entretenimiento, a ningún esparcimiento, y es por eso que la investigación busca, aparte de conceptualizarlos como un público, como con la posibilidad de poder adquirir estos servicios culturales y artísticos, también tomar en cuenta que al momento de proveerlos de estos servicios culturales y artísticos hay que tomar en cuenta el espacio donde ellos habitan. Sobre todo porque más adelante vamos a ver cuál es la idea de toda esta investigación. Y bueno, entonces es importante que adaptemos el quehacer teatral a sus condiciones espaciales y necesidades de interacción. Hay que tomar en cuenta que generalmente tienen una o varias discapacidades y esto es muy importante de considerar al momento de proporcionarles un servicio artístico. Tenemos que saber quién es nuestro público y esto habla de tener que hacer un teatro o un tipo de arte mucho más específico, ¿ok? Buscando adaptar cada escena en función de sus fortalezas, de las fortalezas de cada individuo y de quienes cuidan de ellos. Utilizamos como punto de partida el Informe Mundial sobre el Derecho a Decidir, emitido en el año 2014, llamado Independiente, pero no solo, y
y este fue emitido por la Organización de Inclusión Internacional, que plantea todas sus propuestas de acción con la finalidad de otorgar capacidad jurídica a esta población, es decir, la capacidad de adquirir y ejercer derechos, como lo habíamos comentado previamente. Este proyecto de investigación plantea regresar esta capacidad jurídica a la persona al darle acceso a sus garantías que por ley le corresponden. Y para lograr esta conceptualización como público emergente de las personas con discapacidad y custodia, llegué a la conclusión de tener en cuenta 2 puntos esenciales. El primero son los censos de población actualizados por el INEGI. Para este punto nos hicimos ayudar del documento a propósito del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, pero emitido el 1 de diciembre del año 2015 por esta institución. Además, tuve un acercamiento personal al INEGI y posteriormente un acercamiento al chat en línea que resultó ser más efectivo que el acercamiento offline, para serles muy honesta. El segundo punto esencial que considero son los argumentos teóricos que consoliden al paciente como un público emergente. Para generar esta conceptualización de la población, se abordará, de la conceptualización que vamos a abordar, se eligió hacer uso de la estructura y propuestas planteadas por Augusto Boal, que es un antropólogo teatral, en su trabajo Teatro del Oprimido, en el apartado relativo al público, así como del trabajo, como del informe, mundial sobre el derecho a decidir, de donde se extrajeron conceptos que pudieran lograr un paralelismo con las condiciones y necesidades de la población con discapacidad y custodia. Además, también estaremos revisando algunas leyes y derechos que respalden los argumentos aquí mencionados. Todo esto con el objetivo de que la investigación genere un primer acercamiento con esta población. Y bueno, tomamos la decisión de mantener como principal objetivo también la obtención de argumentos teóricos que logren darle a la persona principalmente el estatus de público. En la actualidad, no hay en el estado de Guanajuato un programa o actividad cultural o artística que haga un acercamiento de la cultura y las artes a las personas con discapacidad y custodia. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, dice, y cito textualmente: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones en pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, y bueno, esto fue adicionado mediante el decreto publicado en el diario de la Federación de abril del 2009. Otorgar el acceso al arte y la cultura a pacientes con discapacidad y custodia, además de brindar un espacio de recreación y esparcimiento, la oportunidad de otorgar capacidad jurídica a esta población. Pero, ¿qué es la capacidad jurídica? Lo hemos mencionado ya varias veces en este primer inicio. Bueno, la capacidad jurídica es el derecho civil, la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismo. La capacidad jurídica se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera hace referencia a la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos. La segunda hace referencia a la capacidad de ejercer los derechos adquiridos. Ambos puntos van paralelos a la personalidad, que quiere decir que se debe de ser necesariamente persona para tener esta capacidad. En la legislación mexicana, toda persona tiene, por el simple hecho de existir, capacidad jurídica y de goce. Esta capacidad se adquiere al momento de nacer y se pierde al morir. A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, como ya lo había comentado, y proclamado por la ONU desde 1992, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presenta un panorama sociodemográfico de este sector de la población a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014 NADIF, publicada el 1 de diciembre del 2015, donde se comparte que el 6% de la población mexicana tiene una o más discapacidades.
De esta población, el 5.7 pertenece al estado de Guanajuato. Del total de hogares en México, el 18% tiene al menos una persona con discapacidad, de los cuales el 89.9% son familiares y el 8.8% son unipersonales. El 1.3% restante son corresidentes. Se aprecia que los hogares predominantes son los familiares, situación que podría ser un facilitador debido a que la interacción familiar es única en términos de los patrones de comunicación, alianzas, límites y afectos, lo que genera un grado de intensidad, compromiso y responsabilidad mucho mayor frente a las personas con discapacidad. Llama la atención que 9 de cada 100 hogares, en 9 de cada 100 hogares, la persona con discapacidad vive sola. Si bien solo el 6% de la población mexicana tiene discapacidad, consideremos que el país cuenta en la actualidad con 127.09 millones de personas. Estamos hablando de que son aproximadamente 7.600.000 personas, de las cuales 457.527 pertenecen al estado de Guanajuato. Ahora bien, ¿quiénes se denominan pacientes de custodia total? ¿Recuerdan que previamente lo habíamos comentado? Bueno, son personas que necesitan el apoyo y cuidado de otros para llevar actividades de necesidad primaria. Otra particularidad es que los pacientes con custodia, en su mayoría, desafortunadamente por cuestiones de salud, de economía, entre otras, son personas que están recluidas en sus casas al cuidado de alguien, y esto puede impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones en la vida social. Las personas con discapacidad y custodia en su mayoría tienen más de una discapacidad. Los tipos de discapacidades, según las han catalogado en el Sistema Nacional de Información sobre la Discapacidad, CIDIS, son las siguientes: de movimiento, visual, mental, auditiva, del habla, dificultad de aprendizaje y autocuidado. Esta información resulta relevante debido a que es fundamental conocer la magnitud de la población que se abordará en nuestro proyecto de investigación, o que se abordó en nuestro proyecto de investigación, debido a que se plantea generar un estatus de público a los pacientes. Además, como hipótesis de esta investigación, planteamos que si tenemos claro cuáles son la variedad de discapacidades, es posible generar perfiles a partir de su discapacidad donde identifiquemos fortalezas y puntos clave para generar una comunicación asertiva en lo que se acciona en la escena y en lo que se percibe como público. Un ejemplo de esto podría ser el caso de un paciente con debilidad visual, que si bien no tiene la capacidad de generar interacción a partir de la vista, sí tiene otros conductos de interacción, como lo puede ser el tacto, como lo puede ser el sonido, por mencionar algunos. Este ejemplo es aplicable a los pacientes con custodia, ya que generalmente la discapacidad de autocuidado viene acompañada por otras discapacidades, según la información catalogada por el CIDIS. Pacientes con discapacidad y custodia total como público oprimido. Aquí fue donde hicimos un trabajo de utilizar los textos de Augusto Boal en el Teatro del Oprimido, particularmente en la parte del público, para encontrar argumentos que nos pudieran ayudar a acercar a este público meta a su objetivo, que es ser público. La actividad teatral, bueno, antes de iniciar con el tema, hay una frase que me gusta mucho de Augusto Boal que dice: el teatro es una rama del arte escénico relacionada con la representación, que posee un carácter educativo y socializador. Bien, la actividad teatral debería entonces poseer la capacidad de proporcionar un espacio donde los individuos interactúen con el entorno. Augusto Boal ha hecho mención en su trabajo más conocido, El Teatro del Oprimido, sobre cómo el teatro ha estado a merced de lo que él llama clases dominantes, un grupo de personas con altos estatus de poder, principalmente económico y social, que nos han alejado del teatro con justificaciones un poco convincentes, ¿no? En las que se genera el estigma de que solo algunos son merecedores al privilegio de la butaca.
Por esta razón resulta una necesidad social para fomentar la igualdad y erradicar la discriminación, poner a disposición de sectores menos desfavorecidos una herramienta que permita socializar en igualdad de condiciones. Al hablar de clases dominantes, no solo me refiero a niveles sociales o económicos ya en demasía visibles, me refiero también a niveles y formas de comunicación, percepción, recepción que determinan los estereotipos dominantes. En este caso, las personas con discapacidad representan una minoría. Entonces, la clase dominante serían las personas sin discapacidad. No pretendo que esta será la salvación de todos los males que aquejan a las clases excluidas. Solo quiero decir que tal vez la mejor forma de generar un acercamiento para con estas minorías es la de comenzar a trabajar con ellos en primera instancia como un público con capacidades, posibilidades diferentes a las establecidas por la población dominante, un posible público con necesidad de más cercanía. Nuestra columna vertebral es el público. El abordaje de un análisis cualitativo del público pudiera bien sustentarse si es planteado ante la tendencia teatral sistematizada por Augusto Boal en el Teatro del Oprimido, generada en los años 60 en Latinoamérica e influenciada por el teatro épico de Bertolt Brecht y la pedagogía del oprimido de Pablo Ferrer. La conceptualización de un público emergente nunca es tarea fácil, pero la mirada a los factores de contextualización temporal y geográfica quizá logren concretar el primer acercamiento. Bien, pues para lograr esto, haremos uso de la estructura que plantea Boal en el capítulo referente al público y que hace un recorrido que comienza por la poética de Aristóteles, con su sistema coercitivo, pasando posteriormente a la virtud, planteamiento de Nicolás Maquiavelo, para llegar al concepto del oprimido planteado por el mismo Boal. Nuestro análisis comparativo tomará sus aportaciones y hará un paralelismo con las personas con discapacidad y custodia total. Iniciamos entonces con el público de la poética. Aristóteles propone una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje en el que piense y actúe en su lugar. Brecht propone una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje para que actúe en su lugar, pero se reserva el derecho de pensar por sí mismo. En el primer caso se produce una catarsis. En el segundo caso, una concientización. Lo que se propone en la poética del oprimido es la acción misma. El espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar. Al contrario, él mismo asume el papel protagónico, cambia la acción dramática y debate proyectos de cambio. Para comprender la poética del oprimido, es necesario identificar el objetivo rector, transformar a la población, el espectador. Dentro de la poética de Aristóteles encontramos el sistema coercitivo que plantea su aplicación en una sociedad que tenga un universo de valores definidos y aceptados, pero sin dejar de lado la contraparte, que es la redención y el desafío. ¿Cuántas veces nos hemos sentido más identificados con el personaje malo que con el bueno? Aristotélicamente, este sistema plantea purgar las malas tendencias agresivas del espectador. Aparece en los medios de formas múltiples y trata de frenar al individuo adaptándolo a lo que existe. Llevado al ámbito de la discapacidad, podríamos ejemplificarlo como la redención, podría ser la identificación de la falta de un acercamiento a la población con discapacidad y custodia, señalando que provoca y promociona el desvínculo y trabajar es hacer cada vez la brecha más corta. El desafío, sin embargo, podría ser otorgar particularidades a utilizar. Debido a su carácter de enfrentamiento, por ejemplo, la posibilidad de generar productos artísticos a partir de las posibilidades del individuo, independientemente de su discapacidad, el desafío residirá en la búsqueda y entendimiento de las capacidades con las que cuenta la persona. ¿Ok? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el público de la virtud. La poética de la virtud de Nicolás Maquiavelo